Bueno, buenas tardes a todas, ¿cómo les va? Bueno, acá les voy a dejar un video sobre el cual, a partir de compartir pantalla con ustedes, vamos a hacer un análisis del diseño curricular. Como siempre les digo, el diseño curricular es el marco teórico sobre el cual nosotros vamos a basar el desarrollo de la matemática en el jardín, con lo cual es muy importante, sumamente importante, que ustedes conozcan de qué se trata el diseño curricular, qué hay dentro del diseño curricular, y para esto es necesario un análisis que vamos a hacer. Yo les voy a hacer una síntesis como para que ustedes tengan una idea de cómo leerlo, qué tenemos dentro del diseño curricular. Nos vamos a basar en el diseño curricular del 2008, específicamente en la parte del área de matemática, ¿sí? Es muy importante que sepamos en qué consiste el diseño curricular, qué cosas encontramos en él. Básicamente el diseño nos va a informar y nos va a dar las bases generales de qué enseñar y también cómo enseñar. Qué enseñar y cómo enseñar en el jardín de infantes. Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla ahora para que ustedes vean sobre la base de qué nos vamos a guiar, ¿sí? Bueno, diseño curricular, página 79, es, bueno, mi copia, y nos vamos a detener en el índice. Fundamentalmente en el índice, ¿por qué? Porque, bueno, en el índice es donde va a aparecer de alguna manera las partes en las que dividimos este diseño curricular. Tenemos un diseño que yo los voy a marcar de esta manera, lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4 y 5 partes, ¿sí? En estas partes en las que vamos a dividir el diseño curricular, tenemos por un lado la actividad matemática en la educación inicial, como un punto a tener en cuenta, importante. Tenemos las orientaciones didácticas como segunda instancia, la intervención docente, la evaluación y la bibliografía. Voy a empezar por atrás, por la bibliografía. ¿Por qué voy a empezar por la bibliografía, chicas? Porque fundamentalmente en la bibliografía lo que vamos a tener es justamente el material, los autores que se tuvieron en cuenta a la hora de confeccionar nuestro diseño curricular para la enseñanza de la matemática. En relación al diseño curricular y a la bibliografía, siempre les digo que es importante porque cuando queremos buscar, por ejemplo, en internet sobre todo, alguna bibliografía en relación a algún tema que estamos buscando, hay que tener cuidado porque en internet ustedes saben que está todo, y que esté todo implica de alguna manera que haya algunas cuestiones o algunos textos o algunos autores con los cuales nosotros no, o con alguna cuestión matemática con la cual nosotros no trabajamos, teniendo en cuenta que nuestro marco va a ser la didáctica de la matemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la bibliografía, si nosotros queremos buscar algún texto que hable, por ejemplo, sobre las figuras y los cuerpos geométricos, acá tenemos a dos autores muy interesantes, Claudia Broitman y Horacio Iskovich, el estudio de las figuras y de los cuerpos geométricos, por ejemplo. Si googleamos esto en novedades educativas, probablemente aparezca. Si no aparece,
en internet, bueno, nosotros sabemos que podemos acercarnos a cualquier librería, buscar algún texto de Claudia Broadman y Horacio Iscovich, que sabemos que estos autores van a seguir de alguna manera el hilo que figura en el diseño curricular. ¿Sí? Acá, por ejemplo, de Adriana Castro podemos encontrar actividades de exploración con cuerpos geométricos, y así tenemos una vasta bibliografía, como verán, ahí van pasando, sobre la base de los autores que fueron trabajados en este diseño curricular en relación a el trabajo que ellos hacen con respecto al nivel inicial. Yo les recomiendo fuertemente las revistas de novedades educativas, ¿sí? Por ejemplo, acá las revistas de novedades educativas se llaman de 0 a 5, los textos que trabajan para el nivel inicial. Entonces, cualquiera de las revistas de novedades educativas realizan análisis didácticos de los contenidos a enseñar, y bueno, se las recomiendo fuertemente. Así que es muy interesante tener en cuenta la bibliografía que aparece en el diseño curricular, chicas. Esto es garantía de que los textos están actualizados y que tienen una mirada como la que tenemos en cuenta en el diseño curricular, ¿sí? Así que, bueno, en cuanto a la bibliografía, tengo eso para decirles. Ahora sí, vamos desde el inicio, página 81, aparecen 3 cuestiones importantes, ¿sí? Yo las voy a tratar de marcar acá. Como esto es un PDF, no tengo un Word para escribir sobre este texto, pero bueno, voy a intentar marcarlos, ¿sí? En el diseño aparece en esta primera parte, vamos a ponerle parte 1, a ver si puedo escribir, parte 1. Tenemos la diversidad de conocimientos, que se los dejo para que lo lean, porque es un texto introductorio al diseño, y 2 cosas importantes que aparecen tienen que ver a continuación con los propósitos de enseñanza y los contenidos de enseñanza. ¿Sí? En esta parte son las 2 cuestiones importantes, propósitos y contenidos. Dentro de los propósitos, que se los voy a explicar ahora, más adelante, ahora solo les cuento que dentro de los propósitos lo que aparece es justamente lo que nos proponemos enseñar en relación a los contenidos de la didáctica de la matemática, en este caso en relación a los contenidos de enseñanza en el jardín de infantes, ¿sí? ¿Qué cuestiones nos proponemos los docentes que los niños aprendan? ¿Sí? De eso se tratan los propósitos. En una segunda parte aparecen los contenidos. Los contenidos divididos en 3 ejes. Uno de sus ejes es sistema de numeración y número. El otro es espacio y formas geométricas, y el tercero es la medida. Estos 2 que aparecen, bueno, este renglón, por ejemplo, está corrido de lugar. En realidad deberían estar a la misma altura de de sistema de numeración y número, espacio y formas geométricas, y medida. Estos 2 que aparecen acá serían subtítulos del segundo eje, que es espacio y formas geométricas. Si se fijan, dice uso de relaciones espaciales, que tiene que ver con el espacio, y formas geométricas, que tiene que ver con la segunda parte en la que está dividido el segundo eje. Recuerden entonces, los contenidos se dividen en 3 ejes, o 3 bloques: sistema de numeración y número, espacio y formas geométricas, y el tercero, que es medida. Acá está mal justificado, digamos, tendrían que haber estado todos a esta misma altura. ¿Está bien? Ahí, dentro de cada bloque o eje, van a tener los contenidos de enseñanza de cada uno de estos 3, que después los vamos a ver más adelante, a medida que vayamos bajando de los renglones. Bueno, seguimos. La segunda parte en la que tenemos dividido el diseño curricular son las orientaciones didácticas, ¿sí?
En las orientaciones didácticas, podríamos decir lo siguiente, que en la primera parte del diseño curricular, que sería esta parte, ¿sí?, tenemos el qué. El qué vamos a enseñar. Acá aparecen los contenidos de enseñanza. Bueno, un poco difícil escribir acá, ¿no? Pero bueno, algo va a salir. ¿Qué? ¿Sí? Acá vamos a ver qué se enseña en el jardín. Y a continuación, en las orientaciones didácticas, vamos a tener el cómo enseñamos en el jardín, ¿sí? Vamos a tener dentro de las orientaciones didácticas la resolución de problemas, que en nuestro marco teórico nosotros enseñamos matemática en el jardín a través de la resolución de problemas, por eso la resolución de problemas va a aparecer dentro del cómo. Vamos a tener un apartado importante que tiene que ver con el trabajo autónomo de resolución, cómo hacemos para que los nenes aprendan matemática, no solos, no es en soledad, sino con autonomía. Después veremos de qué se trata. Luego aparece la validación de las producciones. ¿Cómo hacemos para que cuando enseñamos matemática los niños puedan validar sus propias producciones? Es decir, ¿de qué manera podemos tomar la palabra validación como comprobación? ¿De qué manera podemos enseñar a los niños a comprobar si lo que hicieron está bien? ¿Sí? Tratar de sacarlos de esa situación de hago la resolución de un problema o de algún tipo de actividad y cuando la termino no necesitar de la aprobación de la maestra para saber si lo que hice está bien. Tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a que en nuestra enseñanza tradicional, que se da generalmente en las escuelas, siempre tiene que haber un niño que le pregunte al maestro, ¿está bien, señor? ¿Lo resolví bien? Es decir, no puede lograr no solo una autonomía de trabajo, sino una validación de sus propias producciones. La idea del diseño es brindarnos esta información para saber cómo hacemos para validar. Luego tenemos la planificación del trabajo matemático, cómo vamos a planificar. Dentro del cómo vamos a planificar aparece la planificación mediante secuencias de trabajo, es decir, cómo vamos a secuenciar nuestro trabajo matemático. Dentro de la planificación va a aparecer la organización del grupo, el papel del contexto, los encuadres para el trabajo matemático, los materiales que vamos a usar, primera, segunda o tercera sección, es decir, si esto lo dirigimos a sala de 3, de 4 o de 5. Nuestro diseño curricular de Provincia de Buenos Aires hace una especial atención en cuanto a los contenidos para tener en cuenta en sala de 3, 4 y 5. Vamos a ver qué diferencia hay con respecto, por ejemplo, al de Capital Federal y de otras provincias de nuestro país, en donde los diseños curriculares tienen contenidos específicos para sala de 3, otros para sala de 4 y otros para sala de 5. En nuestro caso, nuestro diseño curricular de Provincia de Buenos Aires no está dividido por salas, y vamos a ver por qué. Y acá aparece orientaciones específicas para el trabajo con los contenidos. Acá vuelve a estar, ven, corrido de lugar, uno de los ejes. Lo interesante que tiene nuestro diseño curricular y que aparece acá en la página 94, son las orientaciones específicas. Es decir, el diseño curricular, por lo menos de la parte del sistema de numeración y número, nos dice no solamente qué contenidos vamos a enseñar del número y del sistema de numeración, sino que también nos va a decir algunas actividades para tener como referencia a la hora de enseñar el sistema de numeración y número. Nos va a dar ciertas actividades que nos van a permitir relacionar con otras, ¿no? En relación a los contenidos. No así
en el bloque de espacio y formas geométricas o en el de medida. En estas dos partes, en estos dos bloques, mejor dicho, entre espacio y formas geométricas y medida, en esos dos bloques el diseño curricular no nos da alternativas o ejemplos para enseñar los contenidos, nos da un lineamiento general. Entonces, ¿cómo lo vamos a completar nosotros? Ese tipo de actividades que sí figuran para sistema de numeración y número, bueno, los vamos a completar con un documento curricular, no diseño, documento curricular también de la provincia de Buenos Aires, que se llama enseñar matemática, la enseñanza de la geometría en el jardín, ¿sí? Y de la geometría y de la medida. Con ese documento curricular vamos a completar el segundo eje y el tercer eje, ¿sí? Bueno, y por último, el diseño nos da un marco general de intervención docente, es decir, cómo vamos a intervenir en las clases y de qué manera, y por último, la evaluación. Así que, como verán, tenemos un diseño curricular bastante interesante para tener en cuenta, ¿sí? Pero este lineamiento general es muy importante tenerlo en cuenta. Ustedes tienen que conocer de qué se trata esto, ¿sí? Por eso fui directamente al índice, ¿sí? Bueno, acá vamos entonces con la primera parte, este primer texto yo les recomiendo que lo lean, es una idea inicial sobre la enseñanza de la matemática. Y acá tenemos las dos cosas interesantes e importantes que les dije, propósitos y contenidos, ¿sí? Fíjense que los propósitos están redactados de manera general, esto es lo que nos proponemos para la enseñanza de toda la matemática en el jardín de infantes, ¿sí? Están redactados en 5 propósitos, muy generales porque se trata de toda la enseñanza, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando contenidos que tienen que ver con espacio y formas geométricas, por ejemplo, fíjense que el segundo de los propósitos dice, promover una aproximación cada vez más sistemática a los números, las representaciones espaciales, las formas geométricas, y las mediciones y las medidas, cuidando el sentido de esos primeros aprendizajes escolares, ¿sí? Es un contenido, es un propósito que abarca a todos los ejes de enseñanza. Entonces, nosotros a la hora de redactar un propósito general, como les decía recién, por ejemplo, si estamos enseñando las formas geométricas, vamos a escribir, promover una aproximación cada vez más sistemática, y ahí vamos a poner a las formas geométricas, por ejemplo, cuidando el sentido de esos primeros aprendizajes escolares. Es decir, estos propósitos los vamos a recortar en función de lo que estamos enseñando, ¿sí? Bueno, acá aparecen los contenidos divididos en los 3 ejes que hablamos antes, ejes o bloques, acá los llama ejes, que son sistema de numeración y número, espacio y formas geométricas y medida. Como verán, hay 3 ejes. Ahora lo que va a hacer es desarrollar el primer eje, que es sistema de numeración y números. Y acá aparecen todos los contenidos relacionados con el sistema de numeración y número, que son recitado de la sucesión ordenada de números, lectura de números, después vamos a desarrollar todos estos, por supuesto. Comparación de escrituras numéricas mayor que, menor que o igual que, uso de escrituras numéricas en diferentes contextos. Y lo otro que vamos a enseñar, que tendría que tener los mismos puntitos que están acá, debería ser esto, acá tendría que tener puntito también, y encolumnado, tal cual están estos, a continuación tendría que venir este, y es un título, el número en problemas que requieran, y ahí están, a continuación, el número en problemas que requieran, 2 puntos, acá yo les recomiendo que escriban funciones del número, porque lo que aparece a continuación son justamente eso, las funciones del número. ¿Cuáles son esas funciones? Son 3. Una es recordar cantidades, la otra es recordar posiciones, y la tercera es para calcular. Esas son las 3 funciones del número, es decir,
acá hay un problema de organización de cómo está dado dentro del diseño curricular, pero yo por eso les estoy diciendo esta cuestión de la alineación o del título que falta para que lo puedan escribir. Entonces, repito, el número en problemas que requieran, yo acá pondría funciones del número. ¿Cuáles son esas 3 funciones del número? Bueno, una es recordar cantidades, la otra es recordar posiciones, y la tercera es el número para calcular. ¿Qué quiere decir recordar cantidades? Esta función del número hace referencia al número sin necesidad de que esté presente. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a preparar la merienda, le pedimos a un niño que tiene que traer la cantidad de tazas exactas para repartir a sus compañeros de su mesa, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el nene? Para recordar cantidades, es decir, para que la cantidad no esté presente. Está en su mesa, cuenta cuántos niños hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, va a la cocina, recuerda, tiene este recuerdo de la cantidad, va a la cocina, busca 8 tazas, viene y la reparte a sus compañeros, ¿sí? Es decir, esto de recordar cantidades es una función del número muy importante. ¿Por qué? Porque este niño, en lugar de hacer este procedimiento que yo les contaba recién, lo que puede hacer es ir a la cocina, buscar una taza para el compañero primero de su banco, después va a buscar otra para otro compañero, va a buscar otra para otro de sus compañeros de la mesa, es decir, una correspondencia 1 a 1. Busca una taza, reparte de a 1 cada una de las tazas. En cambio, esta función del número, del recordar cantidades, cuando yo digo que esa cantidad no tiene que estar presente, quiere decir que lo que tiene que darse cuenta es que para ir a la cocina a buscar exacta la cantidad de tazas que necesita, el procedimiento que tiene que hacer es: cuento cuántos compañeros tengo, voy, busco las tazas, las traigo y las reparto, ¿sí? Por eso, a continuación, para que pueda aplicar este recuerdo de cantidad, los distintos procedimientos que puede hacer el niño son los que vienen a continuación. Uso del conteo como herramienta para resolver distintas situaciones, es decir, voy, cuento y traigo la cantidad. Inicio en el registro de cantidades a través de marcas y o números, ¿sí? Comparar cantidades, relaciones de igualdad, tantos como, y de desigualdad, más que, menos que, mayor que, menor que. Acá aparecen un montón de contenidos, no hay uno solo, ¿eh? Relaciones de igualdad, tantos como, es un contenido. Y de las de desigualdad, más que, menos que, mayor que, menor que, son todos contenidos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este que yo les ponía como ejemplo, el de las tazas, para que traiga la misma cantidad de tazas que compañeros hay en la mesa, sería una relación de igualdad tantos como. ¿Cómo lo resuelve? Mediante el conteo, ¿sí? Bueno, esto es un título general, después lo vamos a ir desarrollando, por supuesto. Luego aparece otra de las funciones del número, que es el de recordar posiciones, designación de posiciones de objetos en una serie ordenada, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto lugar. ¿Quién llegó primero, segundo? Eso es recordar posiciones. Y por último, la última de las funciones es la de calcular. Nosotros en el jardín, y esto es sumamente importante que lo recuerden, no enseñamos a sumar. Nosotros dentro de las operaciones matemáticas que resolvemos son agregar, quitar, repartir, reunir, avanzar, retroceder. Esos son los procesos de cálculo, por eso dice exploración de situaciones que afectan a la transformación de una colección, es decir, cómo tengo una colección, por ejemplo, de 5 lápices, cómo lo
transformo. Bueno, puedo agregar, puedo quitar, puedo repartir, ¿está bien? Esos son los procesos de cálculo, ¿sí? Y ahí aparecen todos los contenidos entonces que van a formar parte del bloque 1, que es el sistema de numeración. Acá viene el bloque 2, que es el bloque de espacio y formas geométricas, dividido en espacios y formas geométricas, las dos. Ahí aparecen todos los contenidos que después los vamos a trabajar. Y por último, el bloque 3, que es el bloque de medidas, ¿sí? Acá también lo vamos a ver más adelante, pero bueno, el bloque de medidas hace referencia a las situaciones de medir y que tiene que ver con longitud, capacidad, peso y tiempo. Son las 4 magnitudes que trabajamos en el jardín. Repito, longitud, capacidad, peso y tiempo. ¿Sí? Bien. Aquella era entonces nuestra primera parte dentro del diseño curricular. Nuestra segunda parte, ¿se acuerdan? Tiene que ver con las orientaciones didácticas. ¿Sí? Dentro de las orientaciones didácticas, bueno, vamos a tener todo lo que viene a continuación, que formará parte de un segundo video, ¿sí? Por ahora, digamos, acá tendríamos un ejemplo general de la primera parte del diseño, con, bueno, un punteo de lo que tenemos adentro, ¿sí? Con el índice y con la primera parte. Después les voy a grabar otro video, chicas, donde aparezca una parte explicativa de la segunda parte del diseño. ¿Sí? Recuerden, la primera parte es el qué y ahora va a venir el cómo. ¿Está? Bueno, espero que para las que no estuvieron presentes en la clase pasada, esto les sirva. Así que, bueno, cualquier cosa más llegando al fin de semana, les voy a hacer otro videito. Les mando un saludo, cuídense mucho, quédense en casa. Hasta luego.